Las bocinas de emergencia que resonaban en las cámaras del Consejo Galáctico tenían un tono particular que significaba una cosa. Alguien la había fastidiado de forma espectacular. El comandante Bestol permanecía firme ante el semicírculo de dignatarios alienígenas. Sus 4 brazos cruzados a la espalda en lo que los humanos podrían reconocer como la postura militar universal de «Estoy a punto de dar una terrible noticia y fingir que no es mi culpa». Estimados miembros del Consejo, comenzó Bestol, con la voz nítida y autoritaria de alguien que había pasado décadas dando órdenes a sus subordinados. Nos enfrentamos a lo que nuestro equipo de evaluación de amenazas de seno ha clasificado como un escenario de código carmesí. Un escalofrío colectivo recorrió a los representantes reunidos. El código carmesí estaba reservado para eventos de nivel de extinción, plagas que acaban con la galaxia y comida de cafetería realmente mala. Hace 47 horas, 3 especímenes designados como cachorros alfa rompieron la contención en la estación de investigación Omega 7. Desde entonces, han sido responsables de la evacuación completa de 2 estaciones espaciales, la retirada de 4 flotas de batalla y aproximadamente 6.000 millones de créditos en daños materiales. Bestol hizo una pausa, asimilando la idea. Actualmente están clasificados como las entidades biológicas más peligrosas del espacio conocido. La doctora Nilaf, una salaxiana temblorosa cuyas escamas se habían vuelto del azul pálido del terror absoluto, avanzó sobre tentáculos inestables. Sus credenciales de investigación eran impecables, su crisis nerviosa estaba minuciosamente documentada y su capacidad para explicar xenobiología compleja mientras hiperventilaba era legendaria entre sus colegas. Los especímenes fueron descubiertos en el planeta designado Kepler 442b durante una inspección de rutina, tartamudeó la doctora Frost, haciendo sonar sus tentáculos como si fueran toallas mojadas. Los primeros escaneos sugirieron que tal vez eran solo grandes caninos. ¿Inofensivos? Pensamos que eran, en esencia, cachorros grandes e inofensivos. Abrió una pantalla holográfica que mostraba lo que parecían lobos enormes y esponjosos con caras inocentes, dignas de tarjetas de felicitación. Varios miembros del Consejo incluso dejaron escapar un suspiro de agradecimiento antes de reprimirse. Los cachorros parecen dóciles durante la primera observación, continuó la doctora Froske, con la voz casi histérica. Pero en el momento en que los subimos a bordo para estudiarlos, se convirtieron en agentes del caos absoluto. Paredes destrozadas como papel de seda, equipos de seguridad huyendo despavoridos. Uno de ellos miró al teniente Sorb, quien inmediatamente solicitó la jubilación anticipada. El embajador Kildar, cuya especie había perfeccionado el arte de la exageración dramática hacía aproximadamente 3 milenios, se levantó de su asiento con el aire teatral de alguien que audiciona para una telenovela. Su túnica púrpura ondeaba de forma impresionante, toda una hazaña en gravedad cero. «Compañeros», anunció Kildar, gesticulando desesperadamente con sus manos de 6 dedos. «Estamos al borde de la aniquilación. Estas criaturas poseen una fuerza inconmensurable, una astucia incomprensible y una sed de sangre que haría llorar de envidia a los antiguos segadores del vacío. Son los superdepredadores de los superdepredadores». En realidad, intervino débilmente el Dr. Frost. Son solo cachorros. Los adultos serían aproximadamente 3 veces más grandes, y las cámaras del Consejo. Estalló en un griterío de pánico, jadeos horrorizados y lo que parecía alguien dando una orden a su abogado en marcado rápido. «Orden». Ladró Bestol, su entrenamiento militar entrando en acción. La situación, aunque admitidamente catastrófica, aún no es desesperada. Nuestro equipo de xenopsicología cree que las criaturas actúan por puro instinto. Están asustadas, confundidas y responden a las amenazas percibidas con una fuerza abrumadora. Lo que nos lleva a nuestro dilema actual, continuó Kildar, aparentemente sin haber entendido nada. Todas las especies que hemos enviado para contenerlas han huido aterrorizadas. Ceprianos, crillanos,
incluso los notoriamente testarudos cabezas de roca de Granite Prime. Nada en la galaxia conocida parece capaz de acercarse a estas bestias sin desencadenar su respuesta depredadora. El Dr. Frost mostró otra pantalla que mostraba imágenes de seguridad granuladas de 3 formas grandes y esponjosas moviéndose por un pasillo. La calidad de la imagen era pésima, principalmente porque el operador de cámara había estado huyendo mientras filmaba, pero se podía distinguir lo que parecían ser saltos juguetones en lugar de un acecho amenazante. Los cachorros parecen estar buscando algo, explicó, entrecerrando los ojos al ver la grabación. Nuestros analistas de comportamiento creen que podrían estar buscando a su manada, pero cada intento de comunicación ha resultado en lo que solo puede describirse como un caos entusiasta. El comandante Bixtal enderezó los hombros, preparándose para dar la mala noticia, razón por la cual, estimado consejo, nos hemos visto obligados a considerar medidas más desesperadas. El silencio que siguió fue el tipo de calma que ocurre justo antes de que alguien anuncie que está a punto de hacer algo realmente estúpido. Hemos establecido un contrato para toda la galaxia, dijo Bestol con voz cuidadosamente neutral. Cualquier ser capaz de contener a estas criaturas de forma segura será recompensado con la ciudadanía plena del Consejo, una licencia de explorador de clase A y suficientes créditos para comprar su propia luna. El embajador Kildar jadeó dramáticamente. «¿Seguro que no lo dices en serio?» «Sí», confirmó Bestol con gravedad. «Estamos contratando humanos». Exactamente 18 minutos después del anuncio del comandante Bexal, se escuchó el ruido metálico de atraque más vergonzosamente fuerte en la historia del Consejo. A través del agujero de la estación. Era el tipo de sonido que sugería una catastrófica brecha en el agujero o alguien que había aprendido a pilotar una nave espacial con un manual escrito por adolescentes borrachos. La respuesta llegó contoneándose por la esclusa de aire en la forma del capitán Jake Morrison, cuya idea de atuendo diplomático formal parecía ser lo que había encontrado en el suelo de su nave esa mañana. Sus pantalones cargo habían alcanzado ese tono perfecto de gris. Hombre, he visto cosas. Su chaqueta tenía las misteriosas manchas de 100 mundos diferentes, y sus botas producían un chapoteo que desafiaba tanto la física como la buena higiene. «Disculpen el aterrizaje», anunció Jake a la horrorizada cámara del Consejo, aparentemente confundiendo su silencio atónito con una atención cortés. Los Lucky Strikes tuvieron un pequeño problema con el propulsor de babor. Con un pequeño problema, me refiero a que se mantiene con cinta adhesiva y oraciones, pero bueno, me trajo hasta aquí. El embajador Kildar miró a esta criatura con la clase de fascinación que suele reservarse para los accidentes de tren y los reality shows. Esto es de la humanidad. El mejor. No, probablemente estoy en un nivel medio o bajo, respondió Jake alegremente, sin captar el insulto. Pero vi tu oferta de trabajo sobre animales peligrosos. Y, amigo, esa es mi especialidad. Jake Morrison, solucionador de problemas independiente y ex jefe de cuidadores del Zoológico Municipal de Tepique. Bueno, es jefe después de todo el incidente con el rinoceronte escapado y la boda del alcalde, pero esa es otra historia. Los tentáculos del Dr. Frost se retorcieron en nudos de confusión. ¿Trabajaste con animales en tu mundo natal? 23 años, confirmó Jai, sacando lo que parecía ser un bloc de datos sujeto con más cinta adhesiva y decisiones de vida cuestionables. Empezó como un trabajo de verano alimentando a los pingüinos. Ascendí hasta llegar a gestionar de todo, desde hipopótamos pigmeos hasta tigres siberianos. Después de que la Tierra se volviera tan espacial, pensé, ¿por qué no llevar mis habilidades a la galaxia? Resulta que se gana bastante dinero manejando criaturas que ponen nerviosas a la gente. El entrenamiento militar del comandante Bexal se combinó con su supervivencia básica. Instintos. Capitán Morrison, no estoy seguro de que comprenda la gravedad de esta situación. Estos no son sus animales terrestres. Estas criaturas han aterrorizado sistemas estelares enteros.
Jake entrecerró los ojos al ver las imágenes de seguridad que aún se reproducían en la pantalla holográfica. La imagen mostraba a uno de los cachorros alfa aparentemente intentando colarse por una puerta que era cómicamente demasiado pequeña para su esponjosa corpulencia, quedándose atascado a mitad de camino y retorciéndose frenéticamente hasta que se soltó como un corcho de botella. Sí, entiendo por qué sería aterrador, dijo Jake con esa expresión inexpresiva que sugería que la situación le parecía tan amenazante como un diente de león particularmente agresivo. Mire, he lidiado con animales asustados toda mi vida. Ese de ahí, un comportamiento clásico de estrés. La posición de la cola, la postura de las orejas, la forma en que mira por encima del hombro. Ese no es un depredador a la caza. Es un niño que busca a su madre. La Cámara del Consejo estalló en un parloteo alarmado. Varios representantes comenzaron a actualizar sus testamentos en dispositivos portátiles. ¿Desea acercarse a estos monstruos?, exclamó Kildare. Sus instintos dramáticos se desbocaron. Solo, desarmado, sin siquiera un traje de contención adecuado. Bueno, sí, Jake se encogió de hombros. O sea, los trajes de contención te hacen parecer un robot extraño para la mayoría de los animales. Los pone más nerviosos. En cuanto a las armas, eso es buscarse problemas. Agitas algo amenazante ante un animal asustado y obtienes exactamente lo que esperas. La doctora Frost mostró otra pantalla que mostraba la ubicación actual de los cachorros alfa. Parecían estar en lo que solía ser el centro recreativo de la estación de investigación Omega 7, tras haberlo convertido en lo que podría describirse caritativamente como el parque para perros más caro de la galaxia. La instalación ha sido completamente evacuada, explicó, subiendo la voz hacia su tono habitual de pánico apenas controlado. Nadie ha podido acercarse a menos de 50 metros de las criaturas sin desencadenar lo que nuestros analistas describen como entusiastas respuestas defensivas. Jake estudió las lecturas con la mirada experta de alguien que ha pasado décadas interpretando el comportamiento animal a través de informes burocráticos. Dice aquí que llevan 2 días allí sin comer ni agua. Correcto. No hemos podido acercarnos a ellos con suministros y no han intentado salir de la estación. No, parecen estar vigilando algo. Jake asintió lentamente, y las piezas encajaron con el satisfactorio clic de alguien que realmente sabía lo que veía. Correcto. Así que tienes a 3 niños asustados, probablemente hermanos, acurrucados en un lugar desconocido, protegiendo lo que consideran valioso, con más hambre y desesperación cada hora. Miró al consejo reunido con la expresión paciente de un maestro de jardín de infancia, explicando por qué no debían comerse los crayones. Y su solución ha sido enviar equipos de seguridad armados y amenazarlos con protocolos de contención. Parecía lógico, admitió Bexal, con la voz de alguien que poco a poco se da cuenta de que podría haber abordado toda esta situación al revés. Jake suspiró y guardó su maltrecho bloc de datos en la chaqueta. De acuerdo, acepto el trabajo. La tarifa estándar es de 500 créditos al día más gastos, pero considerando todo el asunto de la galaxia y el peligro, lo haré por un sueldo decente y 3 comidas. Un día. Pero les advierto que esto podría llevar un tiempo. Estos chicos van a necesitar que se les fomente la confianza antes de que se calmen. El embajador Kildare lo miró fijamente. ¿Te das cuenta de que podrías morir de forma horrible? Amigo, dijo Jake con una sonrisa. Deberías ver lo que un tejón de miel cabreado puede hacer. La estación de investigación Omega 7 parecía haber sido destrozada por un tornado con problemas de compromiso. Lo que una vez fue una instalación científica impecable ahora parecía el resultado de una fiesta particularmente entusiasta organizada por criaturas que jamás habían oído hablar de depósitos de seguridad. Marcas de garras de Olsore que se extendían hasta la habitación contigua. Los muebles habían sido reorganizados en lo que parecía ser el fuerte de mantas más grande de la galaxia, y había una cantidad sospechosa de lo que el ojo experto de Jake reconoció como pelo suelto por todas partes. El equipo de investigación restante se había atrincherado en el búnker de emergencia de la estación,
que era una instalación militar menos segura y un armario de suministros más glorificado con delirios de grandeza. El Dr. Jenks, antiguo investigador jefe de la estación, los recibió. La llegada de Jake, con el entusiasmo desbordante de alguien que llevaba 48 horas viviendo de raciones de emergencia y puro terror, fue un gesto de incredulidad. ¿Tú eres el humano?, preguntó el Dr. Yen, con la voz cargada de esa esperanza que suele reservarse para la intervención divina o una pizza a domicilio de primera. Por favor, dime que tienes algún tipo de superarma. Tranquilizantes, disruptores neuronales, una red enorme. Jake miró la pantalla táctica que mostraba la posición actual del cachorro en el centro recreativo. Las lecturas indicaban un ritmo cardíaco elevado, hormonas del estrés por las nubes y patrones de movimiento que sugerían que caminaban de un lado a otro. Un comportamiento típico de ansiedad. Sí, traje la tecnología de contención más avanzada que la humanidad puede ofrecer, dijo Jake, metiendo la mano en su chaqueta y sacando un termo destartalado. ¿Café? ¿Quieres un poco? Parece que te vendría bien. El equipo de investigación lo miró con la expresión colectiva de quienes acaban de ver a alguien llevar un patito de goma a una guerra nuclear. ¿Café?, chilló el Dr. Yennick. Café es tu plan. Bueno, el primer paso de mi plan, corrigió Jake, sirviéndose una taza de algo que olía sospechosamente a aceite de motor mezclado con optimismo. El segundo paso implica conocer en persona a estos chicos de los que se han estado escondiendo. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Jake caminaba hacia la puerta blindada del búnker con el paso despreocupado de quien sale a revisar su buzón. Las protestas del equipo de investigación lo siguieron como un coro de gansos muy preocupados. «Capitán Morrison, por favor», gritó el Dr. Yen tras él. «Al menos lleve un dispositivo de comunicación. Necesitamos coordinar su aproximación». «No, eso solo los asustará», respondió Jake, ya recorriendo la esclusa de aire. Primera regla del manejo de animales: mantener la simplicidad, la calma y nunca dejar que piensen que estás más asustado que ellos. El pasillo que conducía a el centro recreativo contaba la historia de 3 animales enormes y muy confundidos que intentaban navegar en un espacio diseñado para criaturas de un cuarto de su tamaño. El daño no fue una destrucción maliciosa. Fue el resultado inevitable de colocar algo construido como un caballo pequeño en un entorno diseñado para investigadores bípedos. Cada marco de puerta mostraba evidencia de haber entrado con cuidado. Cada mueble volcado parecía más reubicado que destruido. Jake siguió el rastro de pelos sueltos y arañazos cada vez más desesperados hasta llegar a la entrada principal del centro recreativo. Las puertas habían sido arrancadas de sus bisagras, no con furia violenta, sino con la determinación metódica de alguien que realmente necesitaba entrar y no estaba particularmente preocupado por el valor de las propiedades. Los sonidos que provenían del interior no eran los que Jake esperaba según los informes del consejo. En lugar de gruñidos, rugidos o cualquier ruido que se suponía que debían hacer los depredadores ápice, escuchó algo que sonaba sospechosamente como un gemido agudo y preocupado, interrumpido por un suave y ocasional resoplido de angustia. Jake se asomó por el marco de la puerta y su primera mirada real a las armas biológicas más temidas de la galaxia. Eran preciosas, 3 criaturas aproximadamente del tamaño de Pony Zetland, cubiertas de un pelaje que cambiaba del plateado intenso al dorado pálido según la luz. Tenían la estructura corporal básica de los lobos, pero todo era simplemente patas más grandes, colas más peludas y orejas casi cómicamente desproporcionadas para sus cabezas. Y sus rostros, parecían pura película de Disney, con ojos grandes que en ese momento reflejaban la tristeza desesperada propia de los anuncios benéficos. Se habían construido un nido con tapicería rota, muebles rotos y lo que parecían ser todos los objetos blandos que encontraron en la estación. Los 3 estaban acurrucados en el centro de su guarida improvisada. Y Jake se dio cuenta, sobresaltado, de que estaban custodiando algo. Un pequeño montón de pertenencias personales. Fotos, cuadernos de datos,
Una taza de café con la frase "La mejor mamá de Galaxy" impresa en 17 idiomas diferentes. Los objetos personales del investigador, reunidos y protegidos como tesoros preciados. «Ay, pobres bebés», dijo Jake en voz baja. El efecto fue inmediato y dramático. 3 cabezas enormes se acercaron a él, con las orejas erguidas hacia adelante y los ojos abiertos, llenos de una innegable esperanza. El más grande de los 3, un macho con unas distintivas manchas de pelaje oscuro alrededor de los ojos, dio un paso al frente con cautela y emitió un sonido que era mitad vino, mitad pregunta. «Sí, te veo ahí, grandullón», continuó Jake, sentándose con las piernas cruzadas en la puerta para parecer menos amenazante. «Has tenido un par de días difíciles, ¿verdad?» De vuelta en el búnker, el equipo de investigación estaba reunido alrededor de su equipo de monitoreo en diversas etapas de paro cardíaco. «Les está hablando», susurró la doctora Jen, como si hablar demasiado alto pudiera empeorar la situación. «Les habla como si fueran mascotas. Mira sus lecturas biométricas», añadió otra investigadora, con la voz casi histérica. «Sus hormonas del estrés están bajando». «¿Cómo es posible?» En la pantalla, Jake extendía la mano hacia los cachorros, haciendo suaves chasquidos con la lengua. El cachorro más grande se acercaba poco a poco, con su enorme cabeza ladeada en la expresión universal de cautelosa curiosidad. «Ya está, amigo», murmuró Jake. «No voy a hacerte daño. Solo quería saludar». La nariz del cachorro, aproximadamente del tamaño del puño de Jake, rozó sus dedos extendidos. Por un instante, la galaxia entera pareció contener la respiración. Entonces, la cola del cachorro comenzó a menearse. No era poca cosa. La tormenta de viento resultante esparció escombros por la mitad del centro recreativo. Pero el sonido que emitió el cachorro fue pura alegría. Un ronroneo profundo y retumbante que parecía emanar de todo su cuerpo. «Oh, eres el chico más bueno, ¿verdad?» Jake sonrió, rascando detrás de las orejas del tamaño de un plato de comida de la criatura. «Sí, lo eres. Sí, lo eres». Los otros 2 cachorros prácticamente se pisotearon en su prisa por llamar la atención de este humano milagroso que hablaba su idioma y daba los mejores rasguños de orejas del espacio conocido. En el búnker, el Dr. Yen se desmayó. Cuando el Dr. Yen también llegó, encontró a Jake sentado en la puerta del búnker con 3 enormes cabezas apoyadas en varias partes de su cuerpo mientras les rascaba detrás de las orejas y les explicaba. Una situación como la de una maestra de kinder dirigiéndose a alumnos especialmente lentos. «Verán, lo que pasa con los animales de manada», decía Jake al equipo de investigación reunido, la mayoría de los cuales seguían pegados a la pared del fondo como si intentaran atravesar la materia sólida, «es que son básicamente adolescentes perpetuos. Son lo suficientemente inteligentes como para meterse en problemas, lo suficientemente emocionales como para entrar en pánico y están absolutamente convencidos de que todo problema se puede resolver huyendo o culpando a otro». El cachorro más grande, al que Jake ya había empezado a llamar diminuto con el tipo de humor irónico que sugería que había nombrado a muchos animales grandes, usaba el regazo de Jake como almohada mientras emitía gruñidos de satisfacción que sacudían el suelo. «Pero destruyeron la mitad de la estación», protestó débilmente el Dr. Yen, con la voz aún conmocionada de alguien cuya visión del mundo había sido completamente demolida y reconstruida en 10 minutos. «No, remodelaron la mitad de la estación», corrigió Jake, señalando hacia el centro recreativo, donde los otros 2 cachorros estaban ahora ocupados en lo que parecía ser un animado juego de persecución que implicaba rebotar contra las paredes como bolas de pinball peludas. «Miren los patrones de daño. Todo lo que rompieron era demasiado pequeño para que pudieran moverse o les bloqueaba el camino a algún lugar al que debían ir. Ampliaron puertas, despejaron caminos y convirtieron ese centro recreativo en una guarida de verdad». Señaló las grabaciones de seguridad de los últimos 2 días, que, al analizarlas con la explicación de Jake,
De repente parecían menos una masacre y más criaturas enormes intentando sacar lo mejor de una mala situación. El primer día, despertaron en un lugar desconocido. Sin manada, sin ningún sentido familiar excepto el uno al otro. Lo primero que hicieron fue explorar, buscando el camino a casa. Pero cada vez que se movieron, las alarmas empezaron a sonar y estas extrañas criaturas bípedas empezaron a gritarles. Así que, naturalmente, asumieron que estaban siendo atacados. La segunda cría, una hembra con unas distintivas manchas blancas en el pecho que le valieron el nombre de manchas, había descubierto que los bolsillos de la chaqueta de Jake contenían barritas energéticas. En ese momento intentaba meter toda la cabeza en un bolsillo diseñado para objetos de aproximadamente una décima parte de su tamaño. Al segundo día, se dan cuenta de que están atrapados, así que hacen lo que cualquier manada sensata haría. Buscan el lugar más seguro y defendible posible y empiezan a reunir cualquier objeto valioso para intercambiar o consolar. Jake señaló la pila de pertenencias que los cachorros habían protegido con tanto esmero. No estaban robando. Estaban recogiendo fichas de negociación y objetos de consuelo. El doctor Yannick observaba la grabación con la expresión de quien ve cómo toda su carrera se desvanece en vergüenza profesional. Pero la agresión refleja respuestas de estrés, dijo Jake con firmeza. ¿Quieres ver cómo se ve la verdadera agresión en cazadores de manada de este tamaño? Lo sabrías. Créeme, no estarías teniendo esta conversación porque no quedaría suficiente de ti para conversar contigo. El tercer cachorro, más pequeño que los otros dos y con una expresión de gruñón constante que le valió el apodo de Grumbles, había decidido que las botas de Jake eran fascinantes y les estaba dando una investigación exhaustiva basada en el olfato que requirió una cantidad preocupante de baba. La verdadera pregunta, continuó Jake, abordando el tema candente que todos habían estado evitando con tanto cuidado, ¿es dónde están sus padres? Porque los cachorros de esta edad no viajan solos. Ni siquiera deberían ser capaces de sobrevivir sin su manada. El equipo de investigación intercambió miradas de culpabilidad que sugerían que sabían exactamente a dónde se dirigía la conversación y que, de verdad, no querían llegar allí. Bueno, comenzó Dake Yanks, con la voz cautelosamente neutral de alguien a punto de admitir algo que probablemente lo obligaría a rellenar un montón de papeleo. Cuando descubrimos la manada alfa en Kepler 442b, hubo complicaciones con los especímenes adultos. Jake dejó de rascarse. Tini levantó su enorme cabeza y clavó la mirada en el equipo de investigación con la clase de mirada que sugería que entendía más de lo que cualquiera se sentía cómodo con esta conversación. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Jake, con un tono de voz peligroso que no había tenido antes. Los adultos mostraron una hostilidad inmediata hacia nuestros equipos de investigación, explicó el Dr. Yen, haciendo sonar las manos como si intentara exprimir agua de las piedras. El protocolo estándar para especímenes peligrosos requería contención inmediata en instalaciones seguras. Los adultos fueron clasificados como demasiado agresivos para los parámetros de investigación estándar, por lo que fueron transferidos. Su voz se fue apagando, aparentemente esperando que Jake completara los espacios en blanco y le ahorrara tener que decirlo en voz alta. ¿Transferidos a dónde?, insistió Jake, con una intensidad silenciosa que hacía que Tini pegara las orejas a su cabeza. Planeta Prisión Sigma 9, susurró el Dr. Jenks. Centro de contención xenobiológica de máxima seguridad. Jake permaneció en silencio un largo momento, procesando la información mientras tres enormes criaturas lo observaban con esa atención esperanzada que sugería que entendían cada palabra y esperaban que lo arreglara todo. A ver si lo entiendo, dijo Jake finalmente, con voz cuidadosamente controlada. Encontraste una familia de estas criaturas. Los padres se volvieron protectores cuando los desconocidos empezaron a molestar a sus hijos, así que decidiste que eran demasiado peligrosos y los enviaste a Alcatraz, una ciudad alienígena. Luego te sorprendiste cuando los bebés se enfadaron por quedar huérfanos. Dicho así, suena bastante. Yannick empezó. Estúpido. Jake sugirió amablemente. ¿Cruel?
como algo que haría que cualquiera con 2 dedos se diera cuenta de que habías malinterpretado la situación. Pachis aparentemente había decidido que la conversación se estaba poniendo demasiado seria e intentó aligerar el ambiente llevándole a Jake un regalo. El regalo en cuestión era una silla del tamaño aproximado de un bate de béisbol, presentada con el tipo de orgulloso entusiasmo que suele reservarse para los niños que presumen de pinturas con los dedos. Buena chica, Pachis, dijo Jake distraídamente, aceptando la pata de la silla y rascándole las orejas. Muy considerado, miró de nuevo al equipo de investigación, que ahora observaba el suelo con la intensidad de quienes intentan hacerse invisibles por pura fuerza de voluntad. Bien, dijo Jake, poniéndose de pie con el tipo de movimiento decisivo que los envió a los 3. Los cachorros se ponen de pie con anticipación. Cambio de planes. No vamos a contener a estos niños. Los llevaremos a casa. Eso es imposible. El doctor Yannick protestó. El planeta Prisión Sigma 9 es una instalación de máxima seguridad. Los adultos están clasificados como especímenes peligrosos de clase A. Solo el papeleo llevaría meses. Jake lo miró con la expresión paciente de quien explica matemáticas básicas a un estudiante muy lento. Doctor, dijo con suavidad. ¿Ves a estas 3 hermosas e inteligentes criaturas que han pasado los últimos 2 días muertas de miedo porque las separaste de su familia? Sí. ¿Pero crees que se calmarán o cooperarán más cuanto más tiempo estén lejos de sus padres? Bueno, no. ¿Pero crees que el Consejo Galáctico será particularmente comprensivo cuando descubra que toda esta crisis podría haberse evitado si alguien hubiera usado el sentido común básico sobre la dinámica familiar? El rostro del Dr. Yannick experimentó varios cambios de color interesantes antes de adoptar un verde pálido que sugería que estaba considerando seriamente la jubilación anticipada. Jake sonrió y le dedicó la mirada a Tini. Una palmadita en la cabeza. No te preocupes, grandullón. El tío Jake te llevará a casa. El meneo de cola de Tini podría haber alimentado una pequeña estación espacial. De ninguna manera. La voz del comandante Besto crepitó a través del sistema de comunicación con la autoridad de alguien que había pasado toda su carrera rechazando ideas terribles. Capitán Morrison, no puedo autorizar el uso de una nave del Consejo para entrar en una prisión de máxima seguridad. Las ramificaciones diplomáticas por sí solas serían mucho menos complicadas que explicar a los medios galácticos por qué 3 niños inocentes han sido separados de sus padres por incompetencia burocrática. Jake interrumpió mientras intentaba convencer a Grumbles de que la consola de navegación de la nave no era un juguete para masticar. Además, no estoy pidiendo entrar. Estoy pidiendo escapar. Una categoría legal completamente diferente. El puente de la nave de investigación del Consejo con inmunidad diplomática no estaba diseñado para acomodar a 3 criaturas del tamaño de pequeños ponis. Pero los cachorros se habían adaptado a su hogar con la adaptabilidad de seres que han aprendido a sacar lo mejor de cualquier situación. Tini había reclamado. El capitán estaba sentado en la silla del capitán y supervisaba las operaciones con la expresión seria de quien se tomaba muy en serio sus nuevas responsabilidades. Hatches había descubierto que la gravedad artificial de la nave podía manipularse para maximizar el rebote, y Grumbles se había autoproclamado jefe de seguridad, lo que aparentemente implicaba mirar con recelo a cualquier cosa que hiciera ruidos desconocidos. Los padres están clasificados como especímenes peligrosos, añadió la voz de la doctora Frost desde el canal de comunicación, aunque sonaba mucho menos histérica de lo habitual. El planeta Prisión Sigma 9 no libera a los reclusos solo porque alguien se lo pida amablemente. Jake abrió los registros de la instalación en su destartalado bloc de datos, mientras impedía que los parches investigaran si los suministros de emergencia de la nave sabían tan bien como olían. Según esto, los adultos han sido prisioneros modelo, sin incidentes violentos, sin intentos de fuga, y con plena cooperación con todos los protocolos de la instalación. ¿Saben por qué? Porque no son criminales violentos. Son padres que se asustaron cuando desconocidos empezaron a meterse con sus hijos. Puede que sea cierto, respondió Bexel.
Pero los procedimientos legales para la liberación de prisioneros requieren de 6 a 8 meses de papeleo, múltiples audiencias y la aprobación de al menos 4 comités del Consejo. Jake terminó. Sí, leí el manual. La cuestión es la siguiente, comandante. Estos niños llevan 2 días seguidos llorando por sus padres. ¿Quiere explicarles por qué tienen que esperar 6 meses más por las fechas límite de presentación? Como convocado por la conversación, Grumbles eligió ese momento para emitir un sonido que era mitad quejido, mitad aullido, y totalmente desgarrador. Era el sonido de un niño preguntando cuando volvían mamá y papá a casa, traducido a una frecuencia que hizo vibrar con compasión todo el equipo suelto del puente. El canal de comunicación se quedó en silencio durante un largo rato. Podría haber alternativas, dijo Bexel finalmente, con la voz cautelosa de alguien a punto de sugerir algo que probablemente violaría varios tratados galácticos. Los protocolos de seguridad de las instalaciones incluyen disposiciones para evacuaciones médicas de emergencia. Si los adultos experimentaran complicaciones de salud repentinas que requirieran contacto familiar inmediato. Comandante, interrumpió el Dr. Frosk. ¿Sugiere que inventemos una emergencia médica? Sugiero. Bexel respondió con la dignidad de alguien cuya carrera militar le había enseñado el fino arte de la resolución creativa de problemas. Esa prolongada separación de sus hijos podía clasificarse razonablemente como un trauma psicológico que requería intervención inmediata. Jake sonrió mientras rascaba detrás de las orejas de Timmy, ganándose un ronroneo estruendoso que hizo vibrar las placas de cubierta. Me gusta su forma de pensar, comandante. ¿Qué tan rápido puede llegar este cubo de virotes a Sigma 9? La inmunidad diplomática es una nave de investigación de vanguardia con sistemas de propulsión avanzados, respondió ofendido el piloto de la nave. Podemos llegar a la prisión en aproximadamente 6 horas. Perfecto. Eso me dará tiempo para explicarles a los niños lo que está pasando. Jake miró a los 3 cachorros, todos los cuales lo observaban con el tipo de atención intensa que sugería que entendían mucho más de lo que nadie creía. Hola chicos, ¿quieren ir a ver a sus padres? La reacción fue inmediata y abrumadora. 3 cuerpos enormes se lanzaron hacia Jake con el entusiasmo de los seres que acababan de escuchar las mejores noticias en la historia de las noticias. La pila resultante de pelaje humano y gemidos estáticos ocupó la mayor parte del puente y generó suficiente felicidad. Energía para sobrecargar los detectores de resonancia emocional de la nave. Creo que es un sí. Jake logró desde algún lugar debajo de aproximadamente media tonelada de cachorros alfa encantados. 6 horas después, el planeta prisión Sigma 9 apareció en su pantalla de visualización como un monumento al exceso burocrático. La instalación parecía como si alguien hubiera tomado un asteroide en perfecto estado y decidió que necesitaba más muros, torres de seguridad y hostilidad general. Proximidades del barco entrante, identifíquese. Y declara tu negocio, fue el desafío inevitable del control de tráfico, pronunciado en el tono aburrido de alguien que pasa sus días haciendo la misma pregunta y obteniendo las mismas respuestas aburridas. Este es el capitán Morrison a bordo del buque de investigación Diplomatic Immunity, respondió Jake, tratando de sonar oficial mientras Pachis intentaba ayudar lamiendo el micrófono de comunicación. Estamos aquí para una evacuación médica de emergencia. 2 especímenes alfa están experimentando una grave angustia psicológica y requieren un contacto inmediato con su descendencia para estabilizarse. Hubo una pausa que sugirió que el controlador de tránsito estaba consultando manuales que nunca habían sido escritos para abordar esta situación particular. En espera de verificación de seguridad, fue la respuesta final. Después de 20 minutos de idas y venidas burocráticas, se encontraron en el muelle de atraque principal de la instalación, rodeados por suficientes guardias armados como para invadir una pequeña luna. El jefe de seguridad, un crillán sombríamente eficiente llamado Director Tex, se acercó con la arrogancia de alguien que se tomaba su trabajo muy en serio, y su sentido del humor en absoluto. Capitán Morrison. El Director Tex anunció,
Se le ha concedido acceso limitado a los prisioneros 4471 y 4472 para consulta médica de urgencia. Cualquier desviación de los protocolos aprobados resultará en la detención inmediata y la confiscación de su embarcación. Entendido, respondió Jake, luego se volvió hacia los cachorros, quienes habían estado extrañamente silenciosos desde que ingresaron a las instalaciones. Están listos para ver a mamá y a papá. Los endurecidos guardias de seguridad se movieron incómodos ante la cruda emoción de aquellas llamadas que respondían. Bien, dijo Jake, con la voz ronca por la emoción. Vamos a reunir a esta familia de nuevo. Mientras avanzaban por los pasillos de las instalaciones, con los cachorros prácticamente vibrando de emoción y el equipo de seguridad luciendo cada vez más incómodo con toda la situación, Jake no pudo evitar sonreír. Esto, murmuró para sí mismo, va a ser la fuga más fácil en la historia galáctica. Tex estaba empezando a sospechar que estaba a punto de tener un muy mal día. El reencuentro entre los cachorros alfa y sus padres fue el tipo de momento que habría hecho que los corresponsales de guerra empedernidos buscaran pañuelos y los guardias de prisión de repente encontraran excusas para controlar a los monitores de seguridad en otros sectores. Dos alfas adultos, cada uno del tamaño aproximado de una pequeña lanzadera y cubiertos de un pelaje que brillaba como la luz líquida de una estrella, emergieron de sus celdas de contención con la cuidadosa dignidad de seres que habían pasado meses siendo muy buenos, para que tal vez, solo tal vez, alguien les permitiera volver a ver a sus hijos. Lo que siguió fueron aproximadamente 30 segundos del caos más alegre en la historia de la instalación. Tres cachorros se lanzaron hacia sus padres con el tipo de entusiasmo normalmente reservado para los desastres naturales. Mientras los adultos emitían sonidos que oscilaban entre ronroneos, llantos y cantos, todo el grupo colapsó en un montón peludo de reunión que ocupó la mayor parte del pasillo y generó suficiente resonancia emocional para activar todos los sensores empáticos del complejo. El director Tex observó esta exhibición con la expresión de alguien cuya comprensión completa de los prisioneros peligrosos acababa de ser revisada a fondo. Estos son los depredadores feroces, hemos estado conteniéndonos durante 8 meses. Sí, respondió Jake, apoyándose contra la pared y disfrutando del espectáculo. Absolutamente aterrador. Mira esos viciosos lamidos en la cara. Ese movimiento agresivo de la cola. Claramente una amenaza a la civilización galáctica. El hombre adulto, a quien Jake inmediatamente apodó Gran Tini en honor a su hijo, aparentemente había decidido que Jake era responsable de este milagro y estaba intentando expresar su gratitud uniéndose suavemente a él. Dado que la cabeza de Gran Tini era aproximadamente del tamaño de un vehículo pequeño, esto resultó en que Jake fuera repetidamente golpeado hacia los lados por lo que claramente pretendían ser delicados gestos de afecto. Tranquilo, grandullón, se rió Jake, apoyándose contra la pared. Lo entiendo. De nada. La hembra adulta, Mama Pachis, había reunido a los tres cachorros bajo sus enormes patas y les estaba dando el tipo de cuidado minucioso que sugería que había estado preocupándose por su higiene durante meses. Su alegría retumbante se podía sentir a través del revestimiento del piso. Capitán Morrison, dijo el director Tex en voz baja. Creo que es posible que hayamos cometido un error significativo de juicio con respecto a estos prisioneros. ¿Crees? Respondió Jake con el tipo de moderación diplomática que sugería que estaba siendo muy generoso con su sarcasmo. Asignación para el día. 3 horas después, la inmunidad diplomática partió del planeta Prisión Sigma 9 con 5 pasajeros adicionales y una bodega de carga llena de la familia más feliz en el espacio conocido. Los Alpha Pack habían reclamado el área de recreación de la nave como su guarida temporal y actualmente estaban involucrados en lo que parecía ser una combinación de unión familiar y la lucha libre más adorable de la galaxia. Entonces, la voz del comandante Vexal llegó por el sistema de comunicación, con el tono cuidadoso de alguien a punto de admitir una vergüenza profesional espectacular. Parece que el Consejo Galáctico le debe una gran disculpa, Capitán Morrison. Y posiblemente una recompensa bastante grande. La recompensa puede esperar, respondió Jake,
observando el intento de Grumble de enseñar a sus padres los puntos más finos de la inspección de equipos mediante olfateos agresivos. En este momento, estoy más interesado en asegurarme de que esta familia llegue sana y salva a casa. Sobre eso, intervino el Dr. Frost. Hemos estado monitoreando las noticias galácticas. La noticia de su solución a la crisis del cubo alfa se ha extendido bastante rápidamente. Está siendo aclamado como el primer ser en la historia registrada en comunicarse exitosamente con una especie peligrosa de clase A. Jake resopló. Les rasqué las orejas y les hablé como si tuvieran cerebro. Cosas revolucionarias, de verdad. Sea como sea, continuó Bessel. El Consejo ha votado para ofrecerle un puesto permanente como nuestro primer especialista en relaciones animales galácticas. Inmunidad diplomática total, presupuesto de investigación ilimitado y su propio barco. Aparentemente, hay bastantes otras especies peligrosas que podrían beneficiarse de su enfoque particular. Jake miró alrededor del área de recreación donde 5 enormes criaturas estaban demostrando que las armas biológicas más temidas del universo en realidad eran solo una familia que realmente disfrutaba de las siestas grupales y tenía opiniones firmes sobre las configuraciones óptimas para acurrucarse. ¿Sabe qué, comandante?, dijo Jake, sentándose junto a la pila de alfas que dormían contentos. Quizás ese no sea el peor trabajo de la galaxia. Y así, el capitán Jake Morrison, excuidador del zoológico y actual experto en la técnica revolucionaria de tratar a los animales asustados como animales asustados, se convirtió en el especialista del Consejo Galáctico para criaturas que todos los demás estaban demasiado aterrorizados para comprender. Su primer expediente ya lo estaba esperando. Informes de feroces ballenas espaciales que aparentemente aterrorizaban las rutas marítimas al intentar jugar con contenedores de carga. Jake sonrió y rascó detrás de las orejas de Tini, ganándose un soñoliento murmullo de agradecimiento. Otro día más en la oficina, murmuró y se preparó para el largo viaje de regreso a casa. Resultó que algunas especies eran demasiado inteligentes para su propio bien. Los humanos, por otro lado, aparentemente estaban lo suficientemente locos como para acariciar cualquier cosa que pareciera que podría disfrutar de un buen masaje en el vientre. La galaxia nunca sería del todo la